Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Hola Belén, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues comenzamos con el tema de la semana, digamos con el tema con el que terminamos la semana pasada, el viernes de la semana pasada, que tiene que ver con la relación entre los hospitales civiles y el gobierno del estado, y que hoy parece que se llega, yo diría, Belén, a un principio de acuerdo, porque después de estos 5 puntos en los que se han trazado la ruta de acuerdo, pues ahora falta que se cumplan, ¿no? Pero claro, en realidad la mesa de negociación entre hospitales civiles, la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado ha dado resultados, ¿no? Claro, una mesa que se instaló esta mañana en Palacio de Gobierno, más de 3 horas de diálogo en una de los salones de este edificio, en el que participaron pues, el secretario de Finanzas, el secretario de Gobierno, el general de Gobierno, el secretario de Salud, también el titular del Seguro Popular, el rector de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, el director de los hospitales civiles. Y prácticamente estos 5 acuerdos, Enrique, que si te parece vamos a revisarlos de manera muy general. Me parece que el más importante, porque tiene que ver con los recursos que demandan los hospitales civiles, pues es el pago de 96 millones de este adeudo. Sin embargo, hay que mencionar, Enrique, que me parece que todavía no llegan a un acuerdo respecto a cuánto exactamente le debe el gobierno del estado por concepto de Seguro Popular a los hospitales civiles. Ahora, esto es adeudo 2015. Así es. Es decir, de los 161 millones de pesos que se debían de Seguro Popular del 2015, se llegó al acuerdo de que se desembolse, y con eso se termina la deuda, 96 millones de pesos. Es decir, queda claro que ambas partes, digamos, cedieron, porque al final era una cantidad la que reclamaba los hospitales civiles y otra cantidad la que se terminó acordando, ¿no? Sí, los montos generales rondan los más de 1,000 millones de pesos por parte de los hospitales civiles, es lo que demanda. Mientras 800, ¿no? Sí, hacían por ahí, estaban, digamos, sumando algunos otros rubros, lo cual superaba la cifra de 1,000 millones. 800 de Seguro Popular, exactamente, ¿no? Cierto, y el gobierno del estado pues no reconoce más allá de 300 millones de pesos, menos de la mitad, ¿no? Menos de la mitad. Lo que reclaman los hospitales civiles. Otro de los acuerdos es que el próximo lunes iniciará entonces la revisión de otro ejercicio fiscal, que es el del 2016. También se va a hacer la revisión técnica del año 2013, aun cuando ya se está cubriendo parte de esta deuda. Sin embargo, se va a seguir analizando el año 2013. Que son 50 millones de pesos, ¿no? Al parecer, 2013. Exactamente. Lo que está acordando. ¿Y el capítulo 1000? Pues no, están revisando digamos que es, digamos que uno de los problemas que ha tenido el hospital civil es que buena parte de los recursos que recibe no están atados ni vinculados, digamos, a gasto transanual, en el sentido de que no pueden ser utilizados para nómina, pueden ser utilizados para ampliar, para tecnología, pero después necesitas médicos que operen esa tecnología. Entonces, al final, necesitas que todo este tipo de instrumentos, de equipamiento, vayan acompañados de quien lo opere, ¿no? Entonces, por eso la revisión al capítulo 1000. Y que quede perfectamente claro cómo se está utilizando este rubro. Y otro punto interesante, Enrique, la comprobación de gastos por parte de los hospitales civiles. Y vamos a compartir con nuestro auditorio, si te parece, Enrique, esta declaración que hacía hace unas semanas en este mismo espacio el secretario de Salud, Antonio Cruces, respecto a los adeudos con el Seguro Popular. Una de las discrepancias que hubo durante estos últimos días fue que la Secretaría de Salud decía: no, hemos entrado en este desorden administrativo porque los hospitales civiles no han comprobado los gastos. Es decir, es un problema de que no nos han presentado las facturas correspondientes, y se lo preguntamos a Antonio Cruces cuando estaba recién entrado en la Secretaría de Salud como titular de la Secretaría de Salud. Vamos a escuchar qué fue lo que respondió hace unas semanas. En el tema de hospitales civiles, nosotros entregamos el recurso ante una necesidad de los hospitales por subsistir y tener, pero ellos no hicieron la comprobación de los pacientes que se atendieron, que es lo que siempre caminamos, y que tuvimos en algún momento esas inconsistencias, que ante la falta, porque el Seguro Popular es: me das un servicio, me atiendes a pacientes, me lo compruebas y te pago, como cualquier otro trueque o intercambio de servicios. Me compruebas, me facturas y me haces. Entonces, en ese sentido, ellos no comproban su proceso. Pudo haber sido un proceso de migración en su expediente electrónico, muchos procedimientos ellos no comprobaban, pero aún así nosotros entregamos los recursos. Entonces viene la auditoría y nos dice: oye, ¿cómo entregaste recursos sin comprobación? Para mí, se lo pudiste haber dado a Enrique o a Belén o al civil, es lo mismo, porque no está comprobado dónde salió. Entonces, una vez que terminaron su proceso de revisión, nos entregaron la documentación comprobatoria, lo mandamos a la auditoría y dicen: ah, ok, perfecto. Está clarísimo, ¿no? Él reconoce que les entregaron la documentación, lo enviaron a la auditoría y quedó todo zanjado. No entendemos cómo después de unos días el mismo secretario de Salud dice: no entregaron documentos. Es un asunto también de los cierres, de los convenios, es decir, tiene que ver con un debate
burocrático y un debate de procesos que termina empantanando un derecho como el de la salud, que es creo que lo que al final termina lastimando y vulnerando los derechos de la ciudadanía. Hay que decir, Belén, que este proceso se tiene que facilitar, se tiene que transparentar. No somos nosotros digamos, ni nos enteramos de nada nuevo cuando decimos que el Seguro Popular está diseñado en términos administrativos y burocráticos para que haya corrupción. Está diseñado prácticamente por la forma en que se recaudan los recursos federales, la forma en que se erogan las instancias estatales, cómo se tienen que comprobar a través de ciclos que terminan a mitad de año y que no coinciden en nada con los ciclos fiscales. Es decir, creo que esto puede servir para darle un apretón a esta relación que tienen los hospitales con el Seguro Popular y que el Seguro Popular también corrija muchos de sus procedimientos que no están ayudando en nada a la transparencia. Y por supuesto, que los hospitales civiles tomen cartas en el asunto y realmente profesionalicen a su sector administrativo, que necesita ser mucho más eficaz para enfrentar este tipo de problemas, ¿no? Totalmente. Y también, Enrique, me parece que dentro de esta revisión que tendríamos que hacer al modelo del Seguro Popular, es lo que ya más adelante, médicos invitados a este mismo programa, por cierto, lo invitamos para que se quede porque abordaremos también otros aspectos de la comunidad médica, tiene que ver con la responsabilidad que le das a un hospital de atender a una mayor cantidad de pacientes y no necesariamente acompañarlo con los recursos o con los procedimientos adecuados. Es decir, que hoy por hoy hay instituciones públicas que se están haciendo cargo del Seguro Popular y que nunca les preguntaron, oye, ¿puedes atender a más población? Sí, hay más recursos, pero no necesariamente había esa garantía de que los recursos y los apoyos iban a llegar. Particularmente también pasa, y se lo preguntamos al secretario de Salud en su momento, con el caso de Zapopan, ¿no? O sea, Zapopan también reclama un adeudo, la mayoría por el Hospital General de Zapopan, por el llamado Hospitalito, de poco más de 280 millones de pesos, que también lo que dice el secretario es que no se firman los convenios a tiempo. Es decir, creo que si todos jalaran para el mismo lado, sería mucho más fácil encontrar soluciones a este problema. Lo que no puede ser, y creo que es, digamos, el epifenómeno y el correlato de todo esto, es que lo que está sucediendo es que se termine privatizando la salud pública, porque no existen los recursos para pagarla. ¿Qué está sucediendo en Zapopan? Y nos lo han dicho, por ejemplo, los regidores de Zapopan que estuvieron aquí hace algunas semanas. Se está empezando a cobrar todo. ¿Por qué? Porque no hay recursos del Seguro Popular. Es decir, creo que tenemos que ir al fondo del asunto y que este tema de los recursos del Seguro Popular no se politice cada 15 días, ¿no? Claro, que ese es un aspecto importante porque me parece que lo que estamos perdiendo de vista es que en el fondo estamos hablando del derecho a la salud, un derecho fundamental en cualquier país, para cualquier humano. Y que también otra cosa, Enrique, que yo leía varias de las columnas que se han estado publicando estos días y me parece que hay coincidencia en el sentido de reconocer a los hospitales civiles como una institución noble, como una institución que no solamente se ha encargado de atender de manera muy digna dentro de sus posibilidades a la población abierta que no tiene ninguna otra opción de seguridad médica, pero no solamente eso, y me parece que tú y yo fuimos testigos de ello, al comprobar que los hospitales civiles son también hoy por hoy la mejor o el mejor hospital escuela para decenas y decenas de médicos que egresan de la Universidad de Guadalajara y que si no fuera por estos hospitales no tendrían, digamos, este entrenamiento y esta capacidad de realmente prepararse como buenos médicos. Por eso creo que conviene dividir, es decir, una cosa es las atribuciones, las prerrogativas y la importancia social, comunitaria, estatal, regional de occidente del país que tiene el hospital civil, que eso es innegable. El hecho de que del nosocomio hayan salido tantos y tantos médicos que ahorita son la columna vertebral del sistema de salud en Jalisco. Ese es un debate, Belén. Es decir, y qué bueno que exista, y creo que nadie en su sano juicio estaría en contra de que el hospital civil reciba más recursos y que pueda tener más potencialidades para atender a pacientes de nuestro estado y de otros estados. Sin embargo, que eso no nos lleve también a anular el otro debate. También el hospital civil tiene y necesita tener un compromiso con la transparencia, un compromiso con una administración sana, y creo que las dos cosas no están peleadas. La importancia y la relevancia social innegable de los hospitales civiles y también la importancia de tener una estructura administrativa realmente profesional, que creo que es uno de los deberes que tiene el hospital civil, y por lo tanto que este tipo de cosas con el Seguro Popular, facturas, comprobaciones o convenios, realmente no le pongan piedras en el camino a lo que es importante, que es atender la salud de los jaliscienses. Claro, que no lastimen la actividad de los hospitales civiles. Y a propósito de este tema, lo mencionaban ya en este debate, pues las auditorías, ¿no? Primero, la Secretaría de Salud, digamos, hasta cierto punto, pues amagando con realizar una auditoría de los hospitales civiles. No tiene ningún sentido. Y luego los hospitales civiles diciendo,
diciendo, bueno, primero que auditen al Seguro Popular, Sí. que me parece que los dos ámbitos habrían que ser revisados. Es ¿no? que esos tienen que ser, Belén, consensos, ¿no? Es decir, las auditorías se tienen que hacer cuando se deben de hacer. Y hay que recordar que el secretario de Salud, pues de alguna forma, es el presidente del órgano de gobierno del Hospital Civil, por lo tanto tiene que estar atento reiteradamente, digamos, constantemente de cómo se gasta el dinero en los hospitales civiles. Por lo tanto, este amague de auditoría me parece mucho más, digamos, un asunto político y un asunto totalmente. de otra naturaleza que realmente una auditoría, que siempre tiene que haber auditoría cuando hay dinero público, ¿no? El segundo asunto, Belén, ojalá que ya no estemos jugando, y esto ha pasado desde prácticamente tiempos, incluso diría antes de la alternancia democrática en Jalisco, no estemos jugando a ver si el gobernador o no le quita los hospitales civiles a la Universidad de Guadalajara. Yo creo que eso no tendría que ser ni debate. Si se llega al acuerdo que la mejor institución para operar, manejar, tener su hospital de escuela es la Universidad de Guadalajara con los hospitales civiles, que se llegue a ese consenso y que no se mueva cada que existe un problema político. Es decir, eso ya es un consenso. Sí es necesario hacerle ajustes, que se audite mejor, que se administre mejor, es otro debate, pero creo que está removiendo ese tipo de acuerdos políticos cada que hay un conflicto entre las dos partes. Creo que no es sano para los pacientes, para los médicos, no es sano para las autoridades universitarias y tampoco es sano para el gobierno del Estado, ¿no? Totalmente. Bueno, por lo pronto la celebración de esta mesa hoy en Palacio de Gobierno, el diálogo continúa, veremos finalmente qué termina. Me parece, Enrique, que al final de cuentas lo que también podemos destacar de este encuentro pues es la voluntad de las partes para sentarse a dialogar, ¿no? Te sientas a negociar para ver, hay una facturota así de 850 millones, 80 millones de pesos, y te sientas para ver quién va a asumir una parte, cómo se van a ajustar el cinturón otros, y creo que se demuestra que hubo voluntad política para llegar a los acuerdos. Sobre todo, por ejemplo, si la comparamos con otro tipo de mesas como la que está ocurriendo en Oaxaca entre la CENTE y la Secretaría General de Gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong, donde no han llegado a prácticamente nada. Qué bueno cuando te sientas en una mesa, asumes que tienes que ceder cosas y que ganarás cosas en la negociación, pero qué bueno que se llegue a este acuerdo para que se desactive y ya no haya ningún problema en la atención y que no nos vuelva a pasar lo del viernes pasado, ¿no? Desabasto de medicinas, que creo que es lo más lamentable cuando conflictos de esta naturaleza se llevan entre las patas a los pacientes, ¿no? No, claro, y lo más importante, Enrique, también el desactivar este tipo de conflictos de manera pronta, oportuna, rápida, porque si lo dejas crecer... Pero que se haga de forma estructural. Claro. O sea, que este tipo de cosas ya no pasen. ¿Y cómo le haces para que no pasen llegando a acuerdos políticos de largo plazo? No solo para salir del problemita actual, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues se nos fue el primer bloque. Teníamos Vámonos. preparado otro tema, ya lo abordaremos en otra ocasión. Era un tema interesante el informe que presentó IMCO sobre un informe legislativo del año 2016. Donde los diputados salen muy bien. No, entonces no es noticia, ¿verdad? No, para nada, no salen nada bien calificados. Me parece que hicieron un buen estudio sobre los congresos locales, Sí, que poco lo hacemos este revisamos, cruce, ¿no? ¿no? de Sí. información. Ellos se metieron en serio, hicieron un estudio bastante serio, bastante profundo. Ya tendremos oportunidad de revisarlo, porque tenemos que hacer nuestra primera pausa. Regresamos con otro tema también muy debatido, en nuestro nuevo sistema de justicia alternativa. Con esto regresamos. Vamos. Desde 2008 en México se ha puesto en marcha una reforma constitucional que busca hacer transformaciones en materia penal. Esto implica un cambio de paradigma y un cambio de rumbo hacia un sistema de justicia adversarial. En este contexto, se pone de relieve la importancia que tienen los mecanismos alternos para la resolución de conflictos, tales como la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitraje, los cuales buscan prevenir y solucionar problemáticas a través de empoderar a los protagonistas del conflicto. En Jalisco, el Poder Judicial alberga el Instituto de Justicia Alternativa, el cual es el órgano encargado de este tipo de mecanismos para la prevención y resolución de conflictos. ¿Cómo estamos en Jalisco en cuanto a los avances en torno a la implementación de mecanismos alternos? Esta noche en Perspectivas nos acompaña el secretario de la División de Estudios Jurídicos del CUCH, Marco Antonio González Mora. Profesor Marco Antonio González, buenas noches. Buenas noches, Bienvenido. muchas gracias por la Gracias invitación. por acompañarnos, secretario de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Marco Antonio, este ha sido, digamos, un año marcado en términos jurídicos por este nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? Que se ha discutido en muchísimos lados, que se habla que nos dará resultados a corto plazo. ¿Cómo ha empezado la implementación y si cree que todos estos déficits, por ejemplo, en materia de infraestructura, de preparación, pueden hacerle mella al proceso?
Yo creo que más que nada dentro de la infraestructura que se puede estar otorgando, porque incluso se están invirtiendo muchos millones de pesos, pero eso no nos da una garantía a que tenemos que tener este nuevo sistema de modelo de justicia adversarial penal en un sentido de una justicia social para toda la gente, ¿no? Digo, y al final de cuentas todo esto lo podemos transmitir porque propiamente los abogados, la comunidad, las instituciones universitarias, como que no se está yendo al parejo al trabajo con todo esto, ¿no? De todo el nuevo sistema de justicia adversarial. Yo no quiero decir ahorita que alguna persona pueda estar en una situación incómoda de un choque, una situación de hechos de sangre que a lo mejor no puede ser tan grave, pero ahorita en una situación de esas te puedes pasar hasta 4 o 5 horas, ¿no? Porque precisamente en la capacitación de los cuerpos policíacos yo creo que ahorita deja mucho de qué desear porque te pueden hasta acordonar hasta 3, 4 cuadras cuando el hecho fue en una situación de un perímetro de... Muy pequeño, muy reducido. De 4, 5, 6 metros, ¿no? Yo creo que hasta la gente se puede sorprender qué está sucediendo aquí o pasó algo a una balacera, la delincuencia organizada, ¿no? Claro. Yo creo que en este sentido no nos garantiza mucho el que existan los diplomados, que existan los talleres, sino más bien la calidad humana de quien va a aplicar la justicia, ¿verdad? Si se hace con una justicia verdaderamente con todo el derecho de justicia, o con un sentido de respeto, de que no haya impunidad, que no haya corrupción. Yo creo que es una forma en que podemos ir avanzando en todo este sentido, pero no quiero ser negativo tampoco, porque al final de cuentas, pues sí puede haber un procedimiento que puede tardar. Claro, y quizá estamos hablando de otras generaciones, ¿no, maestro? Porque pues esta sensibilidad a la que usted apela y que sin duda alguna el compromiso que deberían de tener para realmente cumplir la ley, pues me parece que hoy por hoy generalmente no existe al interior de los órganos que imparten justicia. Así es, mira, Belén, creo que tenemos que estar trabajando desde capacitar nuevas generaciones de abogados, porque difícilmente el tradicional forma de nosotros académica que fuimos nosotros estudiados fue para perder o ganar un caso. O sea, nunca le entramos a la situación de estar conciliando con la gente, porque nosotros fuimos estudiados, como lo repito, para ganar o perder un caso, ¿sí? A mí en el sentido de que si tú me lo preguntas en eso, pues es muy difícil. Entonces nosotros tenemos que crear las nuevas generaciones de abogados, ¿sí? Porque en el mismo sentido, incluso se pierde hasta la idea de que tú un asunto lo puedas llevar y lo puedas terminar hasta a lo mejor en 5, 10 minutos, 1 hora, 2 o 3 horas, ¿sí? Claro. Entonces aquí el abogado tradicional lo que puede decir, bueno, a lo mejor yo voy a perder dinero o los honorarios, incluso los mismos honorarios pueden ser los mismos en relación a que tú lo puedas resolver en 5 minutos o que lleves el proceso tradicional que lo estábamos haciendo, ¿no? Pero algunos alumnos entenderán tal vez que entre más largo el caso, más claro, los honorarios, cuando no necesariamente es así, ¿no? Igual, Enrique, tenemos que trabajarlo con los alumnos porque nos ha correspondido, acuérdense que tenemos bufetes jurídicos en la Universidad de Guadalajara y nos ha tocado jóvenes que están haciendo su servicio social y cuando los metes en el sentido de la aplicación de los métodos alternos, no, yo no, esto no, yo no vengo, yo vengo para asuntos penales, para asuntos mercantiles, pero no como para estar conciliando. Entonces sí tenemos que hacer un trabajo verdaderamente de academia con los estudiantes y esto tiene que ir de la mano, tiene que ir el Estado, tienen que ir las instituciones y tiene que ir la sociedad, porque ni la sociedad existe la confianza. Si nosotros venimos de un sistema tradicional que nunca hubo la confianza de la aplicación de la ley, pues difícilmente ahora con un nuevo modelo de justicia adversarial, pues difícilmente vamos a llevar una aplicación porque al final de cuentas, ¿qué es lo que requiere todo este sistema? El sistema quiere que exista una paz social, que puedan dirimir sus problemas, sus asuntos en un sentido de voluntariedad de las personas, ¿verdad? Sin que en esto lleve a ver quién gana o quién pierde, sino más bien que haya una equidad de justicia. Claro. Claro. Oiga, maestro, ¿y cuáles son las ramas del derecho, digamos, cuáles son los conflictos permanentes en nuestra sociedad que realmente pudieran tener una salida óptima a través de conciliación, de arbitraje, de todas estas figuras de mediación? Sí, mira, lo que vienen siendo son delitos menores, porque eso es lo que lleva en los métodos de justicia alternativa, ¿no? Los delitos graves, o sea, pues no se pueden llevar en un método de justicia alternativa, pero eso estamos hablando de violación, estamos hablando de secuestro, de trata de personas. Eso es penal y a la cárcel. Así es, ¿verdad? Acabó, ¿no? Pero sí estamos en esto, Enrique, porque esto te daría un asunto de que
pudieras despoblar el hacinamiento dentro de los penales, claro. ¿sí? Porque realmente, bueno, pues hay personas que están allí por el robo hasta famélico, el robo de un desodorante, el robo de una situación de ese tipo, que son gentes que no tienen ningún apoyo, ninguna asesoría jurídica. O hasta son posesión de poquita droga, ¿no? Totalmente. O sea, de 5, 7, 8 gramos, ¿no?, de marihuana. Ahora de lo que ya está permitido, ¿no? Yo creo que en este sentido esa es una forma de poder conciliar con toda esta gente y poderle también quitar el trabajo que siempre se ha dado en los juzgados. Ese también hacinamiento de expedientes que yo creo que están hasta, se miden por metros, ¿no? O sea, todo esto, ¿verdad? Entonces yo creo que sí sería una manera de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios más que nada para la sociedad viene siendo que tú puedes arreglar un asunto que no te transfiera tanto tiempo, económicamente que también no te genere. Por ejemplo, en un asunto familiar de un divorcio, si existen niños de por medio, la voluntad, entonces les dejas menos problemas, secuelas psicológicas a los herencias, niños. ¿no, profesor? Porque ¿qué tal las herencias? Sí, no, deja una herencia medio confusa el padre, y están las familias peleándose años para definir la herencia, ¿no? Así es, ¿no? Yo creo que tenemos que meternos a una cultura sobre estos nuevos modelos, o sea, de justicias alternativas, pero sí tenemos que hacerlo con una socialización para las propia sociedad, valga la redundancia de la palabra, porque para que tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una confianza y tiene que haber una paz social. Ahora, maestro, ¿qué papel juega la presunción de inocencia en este nuevo modelo? Entiendo que ha sido uno de los cambios sustanciales. Sí, ahora aquí la gran situación en este sistema penal, que únicamente para que tú seas procesado, pues ahora te tienen que agarrar precisamente, y una autoridad infraganti. Porque tú como persona, a lo mejor tú ves a una persona que te está robando, entonces eres ajeno totalmente como para decir que lo agarraste infragante, y tú en ese momento le puedes llamar a la autoridad, y la autoridad en ese momento, si él no lo está viendo, no lo puede agarrar, aunque tú lo hayas visto. Claro. ¿Sí? Y son de los asuntos que... Polémicos. Muy polémicos en todo esto. Oiga, maestro, y ahí también involucra las dos ramas más. Una, el ejecutivo, en este caso el fiscal, por ejemplo, que cuando encuentran a un secuestrador o a alguien, lo presentan prácticamente ante los medios de comunicación como el culpable, cuando ni siquiera ha habido juicio de por medio, ¿no? Y también los medios de comunicación que nos tragamos ese anzuelo y que decimos, pues es culpable, ¿no? A menos de que él demuestre lo contrario. A lo que me refiero es que muchas prácticas tendrán que cambiar, porque esto, un juez basado en el principio de presunción de inocencia, te tumba el caso. Fácilmente. Si no existen todas las virtudes en cuestión de elementos y todas estas características, difícilmente vas a tener una comprobación de ese tipo en el momento de que te puedan agarrar. No lo puedes presentar como ejecutivo, ¿no? No, ya ahorita directamente al juez, ¿no? Así es, directamente al juez, ¿no? Pero yo creo que aquí estamos hablando de que también puede existir ya en todo este sistema una depuración también de abogados. O sea, vámonos hablando, o sea, hacen las cosas, ¿no? Porque al final de cuentas, en el sistema tradicional, pues tú presentas un escrito y si pega o no pega, ¿no? Y a lo mejor abajo del escrito lleva muchas cosas para que se resuelva el asunto. Entonces, como ahora todos los juicios van a ser públicos, entonces pues yo creo que difícilmente se va a poder presentar a una persona que no tenga el conocimiento para poder defender los intereses de una persona que lo esté solicitando, ¿no? Y si no, el propio juez, si no ve a una persona capacitada, tiene la obligación de decirle al cliente y decirle, oye, tu abogado no está representando tus intereses, o lo cambias o te pongo un abogado de oficio. ¿Sí? Y esos son los beneficios, ¿no? Y otras que le pueden ser a lo mejor decir, gente que tenga para pagar una fianza en ese momento que se abrió el juicio, públicamente y oral, pues quien tenga el dinero va a pagar la fianza y va a salir. Pero quien no tenga el dinero, pues sí, hay una equidad del sistema. Se va. Sí, pues va a tener que ir a la casa. Así es. Ahora, maestro, ¿qué tanto también está afectando en la implementación de este nuevo sistema el retraso en la capacitación? Sí, mira, yo creo sí ha existido la capacitación, pero no siento que haya sido la debida, porque al final de cuentas esto tampoco no te va a garantizar la existencia de talleres, de diplomados, de certificaciones, porque ya deben de tener certificaciones quien entren a este nuevo modelo de justicia, pero eso no va a haber una garantía. O sea, qué bueno que a mí me dijeran que con un diplomado de 6 meses la gente va a salir con esa certificación para poder llevar este nuevo modelo. Es como yo se los comenté hace unos minutos en relación de que los propios policías tienen una capacitación, pero ni ellos se sienten con todo el derecho de llegar y presentar o levantar un acta de hechos.
¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen el conocimiento y lo único que saben que si no lo hacen bien van a ser sancionados. Entonces hay una situación muy, muy difícil que esto yo creo que nos va a conllevar este nuevo sistema, que sí es bueno para la sociedad, pero bueno, o sea, por la cultura que tenemos en nuestro país, la idiosincrasia también, o sea, no va mucho con este modelo, ¿no? Porque este modelo fueron especialistas, en teoría, que manifestaron lo de este modelo, pero yo nunca vi un proceso de hipótesis, ¿sí? Claro. Nunca vi una sociología criminalística para poder llegar a estos nuevos sistemas de justicia. Y antes de irnos, profesor, ¿no depende mucho de la habilidad de tu abogado para tratar de probar tu inocencia, probar la culpabilidad del otro? Es decir, ¿no depende mucho el sistema de que el abogado sea oralmente muy hábil para plantear sus temas? Definitivamente, y con un conocimiento de fondo. ¿Y eso no también genera mucha desigualdad también? Por ejemplo, quien puede contratar un muy buen abogado de un despacho muy caro y el que no puede hacerlo. Totalmente, puede existir una desigualdad porque aquí incluso un abogado tiene que ya ser multidisciplinario en conocimientos. O sea, no nomás en conocedor de las leyes, conocedor de la psicología, conocedor de la oratoria, o sea, para poder manejar en este sentido. Marco Antonio González Mora, secretario de la División de Estudios Jurídicos del CUCH, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a la pausa. Y volvemos a la medicina. Volvemos a la medicina. Estamos de regreso en Perspectivas, Belén. Un par de tweets sobre el tema de los hospitales civiles, sobre la deuda en particular. Nos dice Rafael H18380118, parece número telefónico. Pues de que el dinero se vaya a otros gastos inútiles, es mejor que se pague esta deuda. Y nos dice también, es claro que el hospital civil tiene que entregar cuentas claras, aunque la salud debe ser prioridad. Bueno, claro. Es un buen resumen, ¿no? Más adelante, por cierto, vamos a escuchar testimonios de médicos de los hospitales civiles y también de pacientes. Y un tema que está de alguna manera vinculado a la problemática que vive la comunidad médica, no solamente en Jalisco, sino en México, pues tiene que ver con este caso del cual también hemos venido hablando. La conformación de la asociación Yo Soy Médico 17, que nació precisamente tras una dictaminación de sanción a médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hubo una comunidad de médicos que se solidarizó con ellos y entonces conforman esta asociación. Ya me corregirán mis invitados si lo dije bien o no, nuestros invitados, perdón. Y saludamos en primera instancia a el doctor Omar Enrique Cisneros, vocero de Yo Soy Médico 17. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, y el doctor David Sánchez, vicepresidente de esta asociación. Bienvenido. Hola, Belén, muchas gracias por la invitación. Pues, ¿quién nos cuenta cómo surge esta agrupación? Doctor. Ok, el movimiento Yo Soy Médico 17 nace hace 2 años por la orden girada de aprehensión contra 16 médicos del Seguro Social por un presunto negligencia, un caso de negligencia de un menor de edad, en donde son médicos prestigiados a nivel estatal y a nivel nacional, donde siguieron sus especialidades en hospitales reconocidos, y de pronto se gira una orden de aprehensión para 16 médicos, lo cual pasaba la primera vez en el país. Entonces nosotros nos damos cuenta de que había compañeros, había maestros de míos, y se forma una página en Facebook de forma natural, ¿no? La formó el día 10 de junio de hace 2 años, y en menos de 3-4 horas tenía 5,000 seguidores. Creció rapidísimo. Ese mismo día se convoca una marcha, el cual se llevó hace 2 años también, el 22 de junio, y para el día de la marcha eran 75,000 seguidores, que tenía más o menos como 15 días de haber iniciado el movimiento. Se organiza, nos damos la labor de organizar las marchas. Esta marcha fue a nivel nacional, donde se solidarizaron todo el gremio médico, y participamos alrededor, calculamos, de 72,000 médicos en todo el país. Primera vez que se hacía a nivel nacional, donde había una forma de comunicarnos entre todos los médicos. Y así empieza el movimiento Yo Soy Médico 17. ¿Qué pedían, Omar, en particular? ¿O qué piden todavía? Bueno, en ese caso, el caso que llevó a esta marcha fue un caso que ya mencionaba David, de un menor que desafortunadamente falleció. Lo que pedíamos en ese entonces era que no fuéramos blanco de una criminalización tan franca y tan fácil. ¿Por qué? Porque el papá de este chico que falleció,
salió a medios a hacer un escarnio mediático antes de que ni siquiera hubieran salido los juicios, antes de que se hubieran llevado a cabo ninguna investigación. Este señor salió a medios difamando a los médicos, diciendo sus nombres, sus cédulas profesionales y poniéndoles en una condición de criminales, de asesinos, que ellos habían tenido la culpa y todavía el proceso legal ni siquiera había iniciado. Entonces fue esta indignación del gremio médico hacia escarnio mediático de nuestros compañeros lo que hizo ir a defendernos y tratar de encontrar las instancias legales para que esto no volviera a suceder. Es decir, que no volviéramos a estar presa de alguna demanda que nos llevara a perder todo el prestigio y toda nuestra carrera, porque realmente esta carrera es de muchos riesgos y no decimos nosotros que no se nos vaya algún día a acusar de algo, ni impunidad se está pidiendo, claro, no se pide impunidad. Lo que se pide es que los procesos lleven el respeto, lleven así como el actuar médico merece un secreto médico-paciente, también los asuntos legales relacionados con esto, pues que se lleven con el respeto y que cuando se encuentre alguien culpable, bueno, pues que se culpe y que pague su culpa como debe de ser, pero no este escarnio mediático que no nada más afecta al médico, sino a su familia y toda su vida personal y social, ¿no? Hay que decirlo, perdón, Belén, el escarnio mediático pues, prácticamente existe contra todas las profesiones, ¿no? Lamentablemente los medios de comunicación de pronto no somos, y es el tema que platicábamos, no somos muy cuidadosos para hablarle a la gente y decirle, oye, esto es un proceso, apenas inicia, tienes que acusar, tiene que haber una sentencia. Pero también recuerdo, Omar, que había una petición de ser juzgados de forma distinta, o me corregirás, no había esa petición. No había esa petición. Lo que había era una petición de que los peritajes se hicieran por médicos pares. Muy bien, muchas veces los peritajes se hacen por médicos que no tienen una experiencia en la rama específica. Claro. Y sabemos ahora que la medicina está súper especializada. Habemos pediatras, infectólogos pediatras, cirujanos pediatras, neumólogos pediatras, de todo tipo de especialidades o especialidad. Y cuando lo hace quizá un peritaje, una persona que no tiene este trasfondo, entonces está quizá siendo sesgado este peritaje y eso puede ser contraveniente hacia el médico, claro, ¿no? Entonces, eso es lo que se pedía. Una de las cosas que se pedían, aparte de la descriminalización del acto médico, era que los peritajes fueran hechos por médicos pares. Sí tiene sentido, ¿no? Claro. Ahora, doctor, me parece que este caso pone de manifiesto, o quizá es la punta de lanza para poner sobre la mesa las situaciones y las condiciones bajo las que trabajan la mayoría de los médicos en nuestro país. Eso es algo real, aunque muchas veces no lo queremos reconocer, sobre todo las personas que están gobernando o llevando la administración de hospitales. Pues el sistema de salud está rebasado. O sea, llega un paciente y tiene que esperar para una cirugía 1 año. Llega un paciente y tiene que esperar una consulta con un subespecialista 6 meses a 1 año. Entonces el paciente llega con uno, pues molesto, ¿no? Claro. Para eso llegas y no hay material para la cirugía, llegas y el anestesiólogo no tiene medicamentos o lo necesario para darle su proceso anestésico al paciente, se suspende la cirugía y quién es el responsable, no es el Seguro Social, no es Salubridad, no es el secretario de Salud, el que es responsable es el médico, el que damos la cara, ¿no? somos nosotros, ¿no? Y de ahí empieza la violencia, que es otra de las cosas importantes contra el médico. Claro, ahora me gustaría preguntarte, David, ¿de alguna forma crees que este abandono, porque a mí me queda claro que es un abandono del sector público en materia de salud pública, es decir, es también empujar al paciente a buscar opciones privadas, es decir, esto ha sido, digamos, algo pensado para ir debilitando el sector público y que al final, como ciudadanos, tengamos que elegir siempre algunas instancias privadas para atendernos en términos de salud? Una de nuestras peticiones ahora en este paro nacional que hicimos en días pasados, fue que el secretario de Salud nos explique, no a mí, no al movimiento, sino a toda la comunidad, tanto gremio médico como la población en general, en qué consiste la nueva reforma de salud, claro. Que empieza a haber movimientos, empieza a escuchar cosas, que se privatiza, que no se privatiza la salud, que se compran, se subrogan servicios. Pero realmente nosotros no queremos ser mal pensados, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? De pronto ya no hay gasas, de pronto ya no hay presupuesto, de pronto reducen el presupuesto a nivel salud que acaban de anunciar de 6.500 millones de pesos. Entonces, pues como que todo eso va abonando a algo.
Solamente pedimos al secretario de Salud o al gobierno que nos explique en qué consiste la reforma de salud. Certidumbre y claridad ante Claro. todo. Y digamos que otro de los rubros que nos liga a este tema que ya abordábamos al inicio de este espacio es el seguro popular. ¿Hasta dónde ustedes también, con esa experiencia que tienen en instituciones médicas públicas, pues el seguro popular ha sido una herramienta o que ha traído mayores ventajas, sí, para un sector de la población, pero también qué repercusiones ha tenido para la comunidad médica, doctor? Bueno, pues el seguro popular para la comunidad médica tiene muchas significancias. Desde el punto de vista que, como bien lo dices, para muchas cosas, y nosotros, por ejemplo, que nos desenvolvemos en el área de la pediatría, los niños es un rubro que tiene una cobertura muy buena, y cosas que antes no se pagaban, ahora se pagan. Es decir, no todo es malo, ¿verdad? Ni tampoco estamos diciendo que todo está mal y todo hay que cambiarlo. Pero sí hay muchas cosas en el mismo sistema que generan, como dice David, y eso es a lo que queremos siempre retomar, que generan esta violencia en contra de la profesión. ¿Por qué? Porque sí puede haber enfermedades que salgan de un catálogo que el Seguro Popular tiene su catálogo de enfermedades según el programa en el que caiga el paciente, pero hay enfermedades que no caen en este catálogo y que no están consideradas. Entonces esos pacientes muchas veces se ven forzados quizá a buscar la medicina privada, que es muy costosa y muchos no lo pueden solventar y que llegan siendo gastos catastróficos que pueden desestabilizar la economía de una familia, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esos quizá huecos en el sistema, es cuando nos perdemos la relación médico-paciente, porque entonces pareciera que nosotros no los queremos atender con calidad, pareciera que nosotros es nuestra decisión no atenderlos, es nuestra decisión que no se cubra esa enfermedad, y entonces el paciente va y se queja de nosotros, porque nosotros parece que estuviéramos decidiendo la gestión en la salud. Sí. Entonces, al dar la cara, nos echamos a la gente encima, a nuestros pacientes con quien debemos tener una muy buena relación, y que en eso se basa la medicina, en la relación médico-paciente, y esa relación se fracturó, está fracturada, y entonces estamos viéndonos como adversarios, y eso repercute a muchos niveles, y es lo que nosotros queremos defender, ¿no? Nos criminalizan, nos atacan, nos secuestran. Yo sé que la violencia en México está por todos lados, ¿no? Pero este sistema que tiene algunas fallas favorece la violencia específica contra los médicos. Ahora, en el caso del Seguro Popular sí tiene este problema de ser demasiado parcial, ¿no? Es decir, en el caso de la pediatría puede tener amplia cobertura, pero también para otro tipo de enfermedades, pues muy complicado que te cubra realmente todo, ¿no? Sí, exactamente. Ese es realmente el problema. El problema, o sea, no es universal, si no caes en el rubro, pues entonces te toca esperar o te toca tratar de solventar los gastos de alguna otra forma, algunas asociaciones, alguna fundación que pueda apoyar, pero eso ya es un caso específico, o sea, no se asegura para todos el tratamiento, ¿no? Entonces, esto también es muy complicado porque cuando nos enfrentamos a estas condiciones que no están en el catálogo, que pueden salir de él, es muy frustrante. Para uno como médico eso quizá no importaría tanto, pero para el paciente que no tiene esta cobertura realmente pues no es nada más frustrante, sino que le depende de ello la salud y la vida, ¿no? Vamos al corte, Belén. Vamos a la pausa y seguimos con esta charla. Estamos de regreso en Perspectivas y nos han llegado algunos comentarios, Belén, particularmente sobre el tema del Hospital Civil. Nos dice Víctor Espinosa en relación a que por fin se acabó el conflicto, pero lamentable que Hospital Civil tuviera que ponerse riguroso para que el gobierno reaccionara, ¿no?, sobre este tema. Y nos dice también Alejandro Puerto, lamentable, nos dice a ti y a mí, Enrique y a Belén, lamentable que ni por error se mencionó que hospitales civiles son controlados por grupo político insensible con la salud. Bueno, un saludo al compañero Alejandro, lo conozco muy bien. Y bueno, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, digo, tampoco es como algo que se oculta en esta casa, pero no sé si sean insensibles con la salud. Ese dato yo no lo conozco, pero bueno. Es que no, si podemos afirmar algo, exacto, no podemos afirmar algo que no. Nos manda algún indicador para platicarlo, con mucho gusto lo procesamos. Claro, por supuesto. Y bueno, a propósito de los hospitales civiles, salimos con las cámaras, y gracias a la producción, a hablar precisamente con algunos médicos del Hospital Civil en torno a este conflicto, y esto fue parte de lo que nos comentaron.
Bueno, mira, más que manifestación por parte de los médicos del hospital, aquí lo único que se hizo fue un posicionamiento de nuestras autoridades respecto a pues, las carencias que tenemos como institución y cuestiones administrativas que ellos han dejado muy claro. Y los médicos, nuestra posición es seguir trabajando. En todo momento hemos estado cumpliendo nuestra labor en todos los turnos. A mí me corresponde estar en el área de coloproctología, en el turno vespertino. Y no nos hemos modificado en nada, trabajamos con los recursos que hay, trabajamos con el apoyo de nuestros jefes y de las autoridades que están siempre al pendiente de las situaciones que se presentan con nuestros pacientes. Nosotros en el servicio donde yo estoy laborando, que es en el área de otorrinolaringología, no suspendimos labores, estuvimos trabajando, recibimos pacientes, ¿sí? Pacientes de primera vez que se presentaron al hospital y los pacientes subsecuentes también se estuvieron viendo. Nosotros no tuvimos ningún paro laboral. Sí. No es un secreto que el Hospital Civil trabaja con muchas carencias desde hace mucho tiempo. El inconveniente es que algunas carencias llegan a un punto crítico en el cual a veces sostener servicios pues, es imposible y se tienen que priorizar los servicios que se otorgan. La gente que obviamente tiene en peligro la vida, pues obviamente es la que tiene que atenderse primero y básicamente esa medida fue la que se ejerció. Sí, paro no hubo como tal, ¿no? Claro, coincide hubo desabasto. Un poco con lo que nos han expuesto nuestros invitados esta noche. Al final de cuentas, el médico realiza la labor con lo que tiene y con lo que puede y tiene al alcance, ¿no? Con lo que puede en realidad, ¿no? Ahora, lo que me gustaría preguntarles es, ¿hasta qué punto ustedes ven que este tipo de controversias que ha habido en torno a su profesión, a la profesión médica, han minado un poco la confianza de los ciudadanos? Lo digo porque históricamente el médico fue alguien muy cercano a las familias, de mucha confianza, ¿no? El médico de cabecera, a quien le hablabas, incluso para problemas que trascendían la salud. Sí. Es decir, ¿qué tanto han visto que han minado un poquito y que cuando llega un paciente ya, pues con más reserva, se toma algunas de sus indicaciones? Empezamos contigo, David. Pues sí, la realidad es esa, ¿no? El paciente ya nos ve, a veces nos ven hasta como enemigos, ¿no? Como mecánico, el que ¿no? Que dice, retrasó, el que otra vez paracetamol, ¿no? Y es lo único que hay en el sector salud. Pero la realidad es que nosotros como profesionistas de la salud, es lo que hacemos. Nuestro trabajo es servir al paciente, proporcionarle salud, prevenir enfermedades, no dañarlo, ¿no? Y cuando hay carencias de medicamentos, de insumos, de hospitales, de médicos, pues obviamente el paciente se enoja con nosotros mismos, ¿no? Y la violencia aumenta. Claro. Nosotros hemos en la página de Yo Soy Médico 17, cada vez que hay, nosotros somos los primeros que nos enteramos si hay un médico secuestrado, violentado, amenazado, exhibido, etcétera, ¿no? Ahorita hay un caso en Chiapas donde un médico, por dar a la luz pública un caso donde está una cirugía trabajando con un teléfono celular, pues es expulsado de su área de trabajo, ¿no? Y es rescindido su contrato. Entonces, obviamente sí afecta la comunión que hay con el paciente, pero insisto, nosotros como médicos lo primero es estar por el paciente, brindarle la mejor atención que podemos, obviamente con lo que tenemos. Claro. Vamos a escuchar, si les parece, precisamente los comentarios de algunos pacientes del Hospital Civil también, y esto nos va a dar pie para luego analizar unas cifras que tenemos en materia de denuncias y de quejas. Vamos a escuchar esos testimonios. Bueno, pues yo doy gracias al Hospital Civil porque mi mamá tuvo una fractura en su rodilla y se le atendió muy bien, no pagamos nada. A pesar de que no tengan el subsidio del dinero que están debiendo el gobierno para el hospital, fuimos atendidas muy bien. Hoy vinimos a su cita para que le quitaran las puntadas. Y pues estamos agradecidos con el hospital. No sé la deuda en qué se basen pues para no pagarla, ¿verdad? Porque hay mucha gente esperando y sí nos dimos cuenta de mucha gente que se quedó sin cirugías por causa de la deuda. Pues nada más me están dando citas bien largas y bien largas, yo creo que hasta lo que me mochan el pie, yo no quiero, lo que quiero es una operación bien. Pues ha sido una atención muy adecuada, muy oportuna, tiene todas las especialidades, nada más que se ha visto pues en muchas dificultades, pues entonces nosotros como mi esposo el que está como paciente, ha habido todos los problemas que se presentan en el hospital, mina pues las buenas atenciones porque no hay lo que se requiere en material o
medicamentos. Entonces sí son muchos contratiempos para los pacientes. Y también escuchar tu postura sobre este tema que le planteamos a David del asunto de la desconfianza, ¿cómo tratarla? Yo creo que como médicos nuestra vocación la tenemos, y el atender a nuestros pacientes es nuestro trabajo, ¿verdad? O sea, nuestro trabajo, nos pagan por ello y por ello lo tenemos que hacer bien. Verlo así, con responsabilidad. El médico nunca actúa con dolo, ¿verdad? Nunca actúa queriendo dañar, pero sin embargo puede hacerlo, y no estamos diciendo que no, eso no pueda suceder. Y cuando así suceda, si hay una instancia legal que pueda sanar eso, subsidiarlo, pues se tiene que hacer. No estamos diciendo que los médicos nunca se equivoquen y nunca tengan que ir a juicio, ¿no? Habrá que ir alguna vez si es que hay algún error. Eso no estamos diciendo ni pidiendo impunidad de ningún tipo. O si hay alguno con dolo, ¿no? Porque también hay médicos malos como hay periodistas malos. Pero sí, aquí yo todo, creo que ¿no? la desconfianza surge de que ahora se considera quizá por la población que todo resultado no satisfactorio, que no cumpla su expectativa de solución, entonces es una negligencia, y eso es un concepto erróneo, ¿verdad? Si todo no sale perfecto como yo me lo imaginé, entonces quiere decir que el doctor se equivocó. Cuando realmente hay complicaciones de enfermedades, complicaciones de cirugías, hay cosas que no están previstas y que pueden suceder porque la medicina no es una ciencia exacta. Pero sin embargo tratamos de limitar el daño a lo máximo cuando hay cirugías, cuando hay enfermedades, cuando hay complicaciones. Y entra también ahí la responsabilidad del paciente de cuidar su salud, ¿verdad? Entra también ahí la responsabilidad del paciente de que deja enfermedades quizá crónicas que pudieron haberse solucionado de una manera sencilla o incluso de haberse prevenido, y llegan ya con complicaciones, y entonces las complicaciones resulta ser que el doctor tiene la culpa de no haberlas atendido, y que ya se complicaron, y entonces usted no es muy bueno porque yo venía mal y usted no me pudo curar. Claro. Ese creo que es, también ahí entra un poquito de la educación médica de la población, en esta desconfianza y en esta ruptura y fractura desafortunada de la relación médico-paciente. Un médico me decía en alguna ocasión que el 50% es el medicamento y el 50% es el paciente, la fórmula perfecta para tener una adecuada recuperación. Pero hablábamos de cifras a propósito de esto que ya mencionaban, y por ejemplo la Comisión Nacional de Arbitraje Médico refiere que han recibido en promedio 17,000 inconformidades de pacientes al año, es lo que se recibe en promedio, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recabó en los últimos 3 años más de 8,000 quejas por malas prácticas médicas, en contra particularmente, hay que decirlo, del IMSS, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud. ¿Cuántas de estas quejas, cuántas de estas denuncias realmente están solventadas, doctor? Pues no tenemos un número exacto, pero caemos en lo mismo, ¿no? Ahorita ando viendo estadísticas, hay 33 bufetes jurídicos en donde buscan la atención del paciente para demandar al médico, ¿no? Entonces, pues obviamente las demandas aumentan por lo que tú quieras. Tenemos pretexto de que no hay insumos, que hay malos médicos, que la prensa amarillista se asoma, que los bufetes jurídicos buscan la forma de ganar dinero. Entonces todo esto va aumentando y obviamente el paciente se va dando cuenta que puede ganar dinero y vamos cayendo en un juego de lucha, ¿no? Cuando al contrario debemos de buscar la salud por ellos, y nosotros, no que nos respeten o que nos admiren, sino pues que respeten nuestro trabajo nada más. Claro, justo. Ahora, David, y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué tanto perjudica? Porque yo me he topado en redes sociales muchos videos, muchas anécdotas que se cuentan sobre cosas que suceden, particularmente, y se me hace chistoso que siempre sucedan, en hospitales públicos, siempre, ¿no? Porque me parece que en hospitales privados no pasa. Pero bueno, a lo que me refiero es que ¿qué tanto impacta eso en la credibilidad? Porque ves historias pues, que realmente te sacan, ¿no?, los pelos de punta, desde ojos que se le fue al médico hasta... Y de pronto, pues eso yo creo que genera mucha paranoia entre muchos pacientes, ¿no? Mira, hay dos imágenes que se me vienen a la mente. Uno en donde un oftalmólogo de Nayarit está acusado de negligencia médica y está presentado ante medios de comunicación con 2 policías enmascarados, armados con armas largas, presentando al médico. Ese es uno. Lo otro, hace poquito en un caso de Veracruz, en donde también fallece un menor de edad, en donde son 2 médicos pediatras de la misma forma presentados ante medios de comunicación con 4 policías enmascarados con armas largas, ¿no? Entonces, obviamente, todo eso y con las redes sociales, afortunadamente o desgraciadamente están presentes, y ahora cualquier cosa es grabarte, tomarte foto, tomarte video, exhibirte, y es donde volvemos a caer en la criminalización del acto médico, ¿no? Nosotros pedimos, dentro de nuestras peticiones, es descriminalizar el acto médico. Y un video puede mostrar algunas cosas, pero no muestra todo, ¿no? Correcto. O sea, el contexto, todo lo demás, ¿no? Básicamente.
Y bueno, Belén, algunos mensajes que nos están llegando del auditorio. Nos dice Eugenia Euge Sánchez Ramírez: felicito a los doctores por pelear por nosotros, estamos con ustedes. Nos dice @solterobeto, en relación al tema de los hospitales civiles: Cruces los tenía abajo del colchón en relación al dinero, ¿no? Y ponen los signos de dinero. No creo que los tuviera debajo del colchón, la verdad, ahí casi ha puesto. Pero bueno, sí, salió el acuerdo rápido y qué bueno. @Exeton, muy bien, pero deben investigar desvíos caprichosos y fraudulentos. Estoy totalmente de acuerdo. De ambos lados, ¿no? Del gobierno de Jalisco, claro. Ahora, doctor, casi estamos entrando a la recta final, nos quedan apenas unos segundos. ¿Qué viene para este movimiento? ¿Habrá más marchas? ¿Habrá más demandas? Bueno, este movimiento resurgió este año, precisamente por el caso que comenta David, ¿no? Y por este par de compañeros pediatras de Veracruz. Y lo que se vio este 22 de junio fue una manifestación pacífica, ordenada, donde no se dejó de atender a nadie, pero sí se dejó de manifiesto que participaron más de 140 ciudades en el país. Los 31 estados estuvieron involucrados. Es decir, la capacidad de convocatoria del movimiento se volvió a demostrar. Como gremio estamos unidos y queremos manifestarnos como gremio, no nada más en contra de las cosas, sino a favor de las cosas que sumen a la salud de la población y que sumen también a nuestra profesión, porque nosotros también, no somos altruistas en el 100% ni buscamos el bien de los demás nada más, sino también el de nosotros, ¿verdad? Claro. Y lo que queremos es luchar por nuestra profesión, defenderla, no ser presa de estos abogados que quieren estar buscando una presa y un sensacionalismo a través de las redes sociales y el escarnio público para que nos acaben la carrera. Eso es lo que pedimos y pedimos información sobre la reforma de salud y que se nos diga cómo va a funcionar y cómo esto va a beneficiar a nuestros pacientes. Gracias. Omar, gracias. David, gracias. Muchísimas gracias. Enrique, nos vamos. Viernes Perspectivas.